Ya, voy a borrar todo lo que acabamos de hablar eh, para que partamos este tema de cero. Bueno, eso fue la unidad uno. Ocupamos el modelo BIM para hacer cálculos que por lo general se hacen de forma manual, que son bastante tediosos. La cubicación, ustedes ahora la hicieron bastante rápida, al minuto en que algunos ni siquiera pusieron atención a lo que estaban haciendo, pero imagínense todos esos muros, tener que tomarlos uno por uno en el plano y calcular el largo por el alto, por el ancho, multiplicando, ¿ya? Es bastante tedioso. Y después de esa cantidad, empezar a multiplicarla por precios y tener que hacer la suma total. Ocupamos ahora Revit para hacerlo más fácil y la idea era que entregaran algo de este tipo. Vamos ahora a seguir con eh, un tema que siempre me ha costado que entiendan, que tiene que ver con las especificaciones técnicas. ¿Se acuerdan de la primera clase? ¿Qué es lo que son? ¿Alguien me puede decir qué son las especificaciones técnicas? Más o menos. Ustedes van a entregar planos de una obra siempre, que van a describir esa obra en su totalidad, cuál es la forma, cuáles son las medidas, cuáles son los materiales, pero el plano de repente se va a quedar corto. Para eso tienen este documento de apoyo que también describe la obra completa, pero eh, no de manera visual, sino que descriptivamente, ¿verdad? Tiene texto acá. Vamos a revisar un poco. Creo que no vamos a alcanzar a hacer lo que tenía planeado para esta clase, pero esto lo subí a Canvas, si es que lo quieren revisar, si es que lo quieren tener también, ¿ya? Una oficina que se llama CNB tenía en internet especificaciones técnicas estándar. No sé, de repente me pasa que hay alumnos que les pido alguna especificación técnica y entregan como una especie de memoria de proyecto, ¿ya? Como, mira, estos son los conceptos arquitectónicos que trabajamos en esta obra. Eso no es. Esto es solo constructivo y eh, la idea, bueno, ahí sí, como decía el compañero, describir bien cuáles materiales se van a usar, materiales y procesos constructivos y básicamente cualquier otra especificación que uno quiera agregar a este proceso. Entonces, si quieren, revisémoslos un poco para que entiendan. Primero que nada, también recordar que tienen un sistema de numeración súper específico donde se parte con un título y a medida que uno va haciendo los subtítulos va poniendo un punto con el número que sigue. Entonces, el primer título son las obras previas, número uno, antes de entrar a este terreno, qué es lo que vamos a hacer para prepararlo. Entonces, una obras previas y lo primero es la instalación de faena. 1.1, instalación de faena. Y uno va acá describiendo todas las cosas que se van a hacer respecto a la instalación de faena. La constructora instalará una bodega de materiales y equipos, guardarropía y baño químico. Al término de la obra se efectuará el desarme y retiro de las instalaciones provisorias. Entonces, cualquier cosa que pase, cualquier drama que hay, sabéis que la constructora no puso guardarropía, la gente va a caer en este documento para ver, ok, si eso todo de la manera correcta, cómo corresponde, quiénes son los responsables que están detrás de todos estos procesos y toda esa clase de cosas. Si es que hay algún problema con guardarropía, aquí dice que la constructora es la que la instalará, no es el dueño del terreno, no es el arquitecto, no es la inmobiliaria, qué sé yo, ¿ya? Estas son especificaciones técnicas generales. Por lo general uno no se sienta desde cero a escribir el proceso completo, sino que uno tiene una base y uno hace como un copy-paste, adaptándolo siempre a la obra en específico. Eso también es clave que lo entiendan. No es solamente copy-paste, sino que cada uno tiene que ir cambiando estos requerimientos de acuerdo a la obra. Por ejemplo, a ver, recepción y limpieza de terreno, casi siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Cierres perimetrales del terreno, tenemos que poner rejas en este terreno que está alrededor. Pero claro, dependiendo de cómo sea el tipo de terreno, depende cuál va a ser el cierre provisorio o definitivo. Quizá empiezan a construir al tiro la reja final que va a quedar, de manera de resguardar adecuadamente los materiales y equipos de obra. Que no se metan a robar, por ejemplo, que no entren animales, que no entren eh, alumnos universitarios a emborracharse en los lugares de obra gruesa.
Cierres perimetrales, empalmes de electricidad y agua potable, 1.4. Bueno, y ahí comienza el replanteo, trazado y niveles. Ir a medir el terreno, ustedes saben que siempre hay una diferencia entre el plano y la realidad, por eso este proceso es clave. A lo que iba es que tenemos como estas bases que son medio estándar, pero siempre hay que hacer una adaptación. Por ejemplo, en obra gruesa, ¿verdad? El segundo título, 2.1, excavaciones de fundaciones. Van a tener eh, pollos de fundación, van a ser fundación corrida, van a ser pilotes, van a ser una losa de fundación. Todo eso se va adaptando de acuerdo a las distintas obras que van avanzando, ¿verdad? Depende al proyecto que ustedes vayan diseñando. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo revisemos un poco más? ¿No? ¿Lo ven bien? ¿Ya? Eso es, yo creo que es bastante... Siempre me llama la atención que los alumnos no lo entiendan. Por ejemplo, cimientos. ¿Con qué hormigón se van a hacer? Ah, con H10, no con H25. Eso lo definen ustedes o lo define el constructor, se define en equipo en el fondo antes y queda todo especificado acá. ¿Qué tipo de tornillos van a usar? ¿Cuál va a ser cuál va a ser la quincallería, el modelo que ustedes quieran poner en su proyecto? Es importante, si ustedes lo ponen de manera genérica, esa decisión la va a tomar el mismo maestro que ustedes le pasaron listado de materiales, va a ir al Sodimac y va a comprar la que él encuentre más bonita, que realmente puede ser horrible, ¿ya? Ustedes no tienen ningún control sobre eso. Por eso es que se hace esta clase de documentos. Leamos, por ejemplo, el de cimientos para que entiendan, no es solo materiales, sino que también es proceso constructivo. Se ejecutará con hormigón fresco H10 mezclado con hormigonera mecánica, es decir, se va a hacer en obra. Los cimientos corridos y o zapatas aisladas, ¿ya? Ustedes al escribir en un proyecto específico deberían definir acá cuál va a ser y no dejar los dos. Se ejecutarán de acuerdo al proyecto de cálculo en cuanto a su forma y características de dosificación. Me voy a también salir ir por la... Bueno, terminemos esto. Se consultan zapatas de fundación de sección máxima de 50 por 60. Para fundaciones sin armar se aceptará hasta un 20% de bolón desplazador de 6 pulgadas como máximo. ¿Conocen los bolones desplazadores? ¿No? Una piedra. Muchas veces cuando se hace una excavación sale un bolón, una piedra grande, y esas sirven para las fundaciones. Y a veces se tiran encima de las fundaciones para utilizarlos básicamente para no tener que botarlo a la basura y no tener que hacer retiro de escombros, y también porque estructuralmente son efectivos, sirven y ahorran hormigón también. Se ahorran toda la piedra que van a sacar en hormigón. ¿Qué les iba a decir acá? Ah, también. En el certamen los hice calcular hormigón, metros cúbicos. Algunas personas eh, después tomaron eso y llevaron esos metros cúbicos al listado como sacos de hormigón. Eso está mal. En verdad lo que deberían haber hecho es, si es que iban a mezclar el hormigón en obra, como dice acá, esos metros cúbicos de hormigón se tienen que separar en 3 materiales. ¿Conocen los 3 materiales del hormigón? ¿No conocen? ¿No saben armar hormigón? Ya. Arena, agua y semen. En verdad, son 4. El agua no lo estaba contando, no lo cuenta como material. Es arena, cemento y gravilla, ya, o ripio. Son piedras chiquititas. Entonces ustedes deberían, ahí también es complicado, por eso no quise hacer la pregunta, pero dependiendo del maestro, básicamente con que estén trabajando, cuál va a ser la proporción diferente de esos 3 materiales. Hay maestros que dicen, sí, jefe, métale 50% de hormigón, 20% de arena, 30% de gravilla. Depende del hormigón que se está haciendo, depende de cuál va a ser la calidad. Un emplantillado, por ejemplo, con las fundaciones es agua con un poquito de hormigón y es casi como tirar harina en la cuestión, es como hacer una torta. Lo importante ahí es que quede plano nomás, ¿ya? Tener un terreno que no sea una tierra irregular. Entonces, en el certamen, cuando hicieron eso, no está bien. Deberían haber calculado esos metros cúbicos y dividir un 60% de hormigón, un 20% de arena, un 20% de ripio.
Y poner eso después en el listado. Eh, Eso, chicos. Ya. Quería que viéramos ahora carta Gantt, pero parece que lo vamos a dejar para la próxima clase. Me importa también que entiendan que todas estas especificaciones se hacen en base a partidas. ¿Se acuerdan qué es lo que son las partidas en la obra? Más o menos. Chicos, ¿qué son las partidas? No, casi. Cerca. Las partidas en una obra son las tareas que hay que hacer, ¿ya? Las partidas hablan de una partida de muros, por ejemplo. Eso. Entonces, todas estas distintas secciones que tienen las especificaciones técnicas se van a ver después traducidas en partidas al momento de planificar y programar, en este ramo que se llama gestión y programación, programar cómo vamos a llevar a cabo la ejecución de esa obra. Entonces es clave que sepamos súper bien cuáles son las partidas que vamos a tener en este proyecto. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a definir en un calendario después cuánto tiempo demora cada partida. A fin de este semestre, ustedes van a dominar, pasar de modelo BIM a carta Gantt para ejecutar este proyecto. Y para eso es clave que tengan eh, en mente cuáles son las distintas partidas del proyecto. Ya, chicos, quedan 20 minutos, no vamos a... No, ya, me voy a apurar. También en Canvas tienen este documento y tienen otro documento. ¿Alguien tiene dudas del certamen? No les pregunté eso. ¿Hay preguntas de la prueba? Ya, vamos a dejar la carta Gantt para la próxima semana, si no, no van a tener tiempo para hacer el ejercicio. Revisemos un poco más esto ya para que se familiaricen. Siempre, bueno, este es bastante estándar, pero por lo general la primera parte tiene más que ver con eh, temas más legales, quién es el dueño del terreno, quién es la constructora, con definir ahí cuáles son los principales actores. Hay temas de repente de plazos de construcción. Las obras previas tienen que ver con esto, con instalaciones, con la limpieza del terreno, cerrar, vamos, con toda la preparación que hay que hacer para empezar a trabajar. A veces hay un escarpe, por ejemplo. ¿Conocen los escarpes? El escarpe es aplanar con una red excavadora o con lo que sea para que eh, no tengan un terreno demasiado irregular. No son excavaciones, es diferente. Después, obra gruesa, ¿verdad? Escarpes y rebajes acá. Los escarpes y rebajes son movimientos de tierra y o traslado de material extraído de excavación y será ejecutado por el cliente. Mover árboles, de repente les puede tocar un árbol como especie protegida, si es que les toca un espino, por ejemplo, en su terreno. No pueden llegar y cortarlo. Tienen que hacer todo un plan de reforestación. Eso significa ir, sacarle fotos, identificarlo, ojalá trasplantarlo o cortarlo y plantar otro en su lugar, en otro lado, ¿ya? Obra gruesa, hacer las excavaciones. Bueno, en realidad yo creo que la parte más importante es el replanteo, el trazado y los niveles. Eso es cuando uno llega al terreno, ve el plano y empieza a medir y se da cuenta que el plano está mal. Siempre pasa. ¿Saben hacer la escuadra para tener ángulos rectos en terreno? ¿No? Eso sí que les va a servir. Chicos, si quieren aprender algo que les va a servir es... ¿Conocen los tríos pitagóricos? ¿Sí? Bien, qué bueno. Algunas parece, porque no todos. Para hacer una escuadra en terreno, tú vayas a tener tus ejes horizontales y tus ejes verticales y tú necesitas que eso esté en 90 grados, ¿verdad? Ahí se ocupa el teorema de Pitágoras en un trío pitagórico. ¿Cuál es un trío pitagórico, por ejemplo? 3, 4, 5, 3, 5, 8, ¿ya? Explíquenle a sus compañeros. En el triángulo de Pitágoras, el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Un trío pitagórico es una solución lista para que no tengan que hacer la fórmula de elevar al cuadrado este lado acá, elevar al cuadrado este lado acá, elevar al cuadrado acá. 3, 5, 8. Si es que tengo mi casa, para que esto quede
cuadrado, miden 3 para acá, miden 5 para allá, y si es que la diferencia entre ellos mide 8, están bien, tienen un ángulo de 90 grados. Eh, y eso se ocupa en terreno todo el tiempo para hacer estos trazados. Van a ver ahí cuáles son los distanciamientos, que empiecen a medir esos ejes y midan hacia el terreno cuál es la diferencia para que vean que no les va a quedar bien lo que tenían desde el plano. Así un poco más. Obra gruesa, excavaciones de fundaciones, ¿cómo las van a hacer? Las van a hacer con máquinas, las van a hacer a mano. Puede entrar la máquina en el terreno, de repente están trabajando en un cerro donde las máquinas no llegan y ahí tienen que decirle a los trabajadores que saquen con carretillas la tierra. Es un montón de pega. Hormigonado emplantillado, lo que les decía recién, para que la base quede plana, cimientos, ¿ya? De ahí, sobre cimientos, impermeabilizaciones, distintos pavimentos, muros exteriores, muros interiores, sólidos, ¿verdad? De estructura, tabiques, ya, hormigón armado. Esto es bastante lógico, yo creo que se entiende, ¿verdad? Pilares, vigas, cadenas, losas. ¿Sabes lo que son las cadenas? ¿No? Cuando trabajamos obra gruesa y estructura en hormigón, siempre hacemos losas, ¿verdad? Hacemos pilares que son de hormigón y muchas veces los muros, un muro de albañilería o un tabique, va a tener un pilar de hormigón acá, un pilar de hormigón acá, y al medio no va a tener nada estructural. La cadena es la parte que va arriba, que la cierra, es como una viga, ¿ya? Para confinar el albañilería confinada o confinar el tabique o lo que sea. Eso es la cadena. Y son estructurales, no se pueden cortar. Escaleras, radieres, moldajes, ya, rellenos compactados, techumbre y terminaciones. Hasta la limpieza del terreno. Pinturas, revestimientos. Ya chicos, eh, vivimos en un tiempo de revolución tecnológica, entonces la tarea de hoy es que tomen la casa del ejercicio y escriban una breve especificación técnica basándose en esto, pero ocupen herramientas de inteligencia artificial para que no tengan que escribir la cuestión completa, ¿ya? Van a tener que decir que las especificaciones técnicas, por ejemplo, tengan excavación, lo que les decía recién. Vayan adaptando a la obra que ustedes ya revisaron en ese certamen. Y eso lo suben hoy en un documento de Word. ¿Vale? Bueno, ¿sí? ¿Para qué? No, hágalo hasta las 11, quedan 20 minutos, quedan 15 minutos.